Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Alto Voltaje. Una semana en la que vuelve a haber novedades sobre las diferentes estrategias que está tomando la Unión Europea en la guerra de Ucrania. Hablábamos ya de ese posible veto al gas, al petróleo. Hoy ya está aquí la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha indicado cuál va a ser esa decisión, cómo se va a ir materializando en los próximos meses, qué es lo que va a ocurrir, y está claro que Europa se enfrenta a un contexto completamente distinto al que tenía hace unos pocos meses. Está viendo que la guerra sigue insistiendo, sigue Putin pues con su estrategia bélica, sobre todo en la zona del este y del sur del país. No está siendo una guerra corta como se preveía en un primer momento, y esto tiene grandes repercusiones, lo estamos viendo desde el principio, en todo el mercado energético. Repercusiones que ahora tienen su respuesta por parte de Europa y que supondrán un veto al gas, pero sobre todo al petróleo procedente de Rusia. Y esto no como en el gas, esto sí que afecta mucho a España, porque España también es un gran importador de petróleo y de productos rusos en este sentido, no tanto el gas, pero sí de los combustibles. Tengan un dato en cuenta: el diésel está por encima de la gasolina, y no es casualidad, porque precisamente buena parte del diésel que importamos procede de ese país. Bueno, vamos a analizar todas estas repercusiones, vamos a ver qué es lo que pasará con el decreto que todavía no se ha materializado, todavía no están definidos los últimos flecos técnicos de ese decreto por el que se va a topar el precio del gas en el mercado ibérico, la excepcionalidad ibérica. Parece ser que puede ser el martes de la próxima semana. También vamos a analizar algunas de las consecuencias. Pero en primer lugar, sobre todos estos vetos a las importaciones rusas, sobre cómo se está reconfigurando el mercado energético en Europa y también en España, vamos a tratarlo con Aurelio García del Barrio, que es director del Global MBA de especialidad de finanzas del IEB, del Instituto de Estudios Bursátiles. Aurelio, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, José María, ¿cómo estamos? Analizando, gracias por participar a ti, al IEB, por participar en este alto voltaje de este miércoles, porque son muchas las variables que están condicionando el mercado y que lo van a hacer, como decía al principio, durante los próximos meses. En primer lugar, ese veto del suministro al petróleo y al gas ruso. El gas vendrá después, pero hay ya una propuesta encima de la mesa, se quiere hacer progresivamente, pero ya ha dicho la presidenta de la Comisión Europea esta mañana en el Europarlamento que esto no va a ser fácil. ¿Cómo lo ves? Sobre todo esta frase de que esto no va a ser fácil, y me temo que no va por lo de cortar como tal desde un punto de vista físico, sino por las repercusiones económicas que puede tener. Claro, es que sin duda aquí lo que había ocurrido hasta la fecha es que la Unión Europea, que quería independizarse de Moscú, había aumentado las importaciones de gas ruso a 800 millones de euros diarios, que era un 54% más de lo que importábamos a principio de año, con lo cual había ahí, dentro de todas las medidas, las sanciones que se le impusieron a Rusia, bueno, pues había cierta hipocresía en el tema de los productos energéticos, ¿no? Tanto de petróleo como de gas. Y ahí solo Estados Unidos y Reino Unido perdón, habían mostrado su disposición a dejar de comprar el petróleo ruso, pero era más una medida simbólica que otra cosa, ¿no? Al final, todos los gasoductos rusos, incluso los que pasaban por Ucrania, estaban en pleno funcionamiento, y eso suponía que continuáramos financiando la guerra de Rusia en Ucrania, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, pues que sí, la Comisión Europea, la Unión Europea, dice: tenemos que desengancharnos o buscar alternativas al suministro del petróleo en primera instancia y del gas en segunda instancia rusos. Pero bueno, hay que buscar alternativas, obviamente. Y eso no va a ser fácil, pero no va a ser fácil, como dice von der Leyen, aunque en el plan que tiene sobre la mesa ahora mismo, en principio tenían la estrategia que pusieron encima de la mesa el 8 de marzo, donde además de abrir por primera vez la intervención al mercado eléctrico, se plantea una estrategia de desconexión de Rusia cara al próximo invierno, ¿no? El plan Repower EU. Y se basaba en una diversificación de las fuentes energéticas para reducir esa dependencia energética de Rusia a una tercera parte. Y las piezas clave de esta diversificación estaban, en primer lugar, la apuesta por el gas natural licuado, que se transporta en los barcos metaneros, como sabemos,
principalmente desde Estados Unidos, Qatar o Noruega, por mencionar a los principales, y una aceleración de la transición ecológica. Como podemos entender, esa aceleración a la transición ecológica es más a largo plazo, pero incluso la parte de la importación de gas natural licuado no es sencilla porque no se concretaba siquiera cómo se iba a producir. Y además lo que ocurre es que se necesitan unos medios para hacerlo. En este sentido, juega un papel fundamental las plantas regasificadoras de España, porque son indispensables para tratar ese gas licuado que llega en barco y puede ser fundamental dentro de esa estrategia de desconexión. Pero claro, una cosa es las plantas donde se almacena el gas y otra después es sacarlo de España hacia el resto de Europa. Y ahí habría que volver a poner en marcha, resucitar el proyecto MidCat, que era un gaseoducto entre España y Francia a través de los Pirineos, que fue desechado en 2018 por la oposición ecologista y por las autoridades francesas. Con lo cual, desde luego, no es fácil hacer en 10 meses, que es el planteamiento que tenemos ahora mismo, lo que no se ha hecho en muchos años atrás. Aurelio, comentabas ahora lo que puede pasar de cara al próximo invierno, de esas reservas estratégicas de gas, de que el veto al petróleo va a ser escalonado. Precisamente una de las preguntas que nos hacemos y que se hace todo el mundo es, bueno, estamos ahora en primavera, es verdad que llega una época, digamos, más benigna, el verano también, pero ¿qué garantías de suministro para el consumo hay de cara al próximo invierno en ambas materias primas? ¿O existen esas garantías independientemente del precio del que ahora hablaremos después que puedan tener? Ahora mismo lo que se plantea con toda esa importación masiva que está haciendo la Unión Europea de Rusia, lo que se pretende es llenar los depósitos hasta un 90%, que hoy están básicamente a un tercio de la capacidad. Como decíamos, eso va a aumentar los pagos a Moscú y, por lo tanto, facilitar económicamente que Putin siga, desde una perspectiva geopolítica, siga con la invasión de Ucrania. Entonces, en principio, diríamos que se puede asegurar el suministro con los depósitos al 90%, pero bueno, a partir de ahí tenemos que asegurarnos, con esa supuesta desconexión, que esos depósitos se van a ir vaciando vía consumo y, por lo tanto, ¿qué alternativas tenemos? Estados Unidos, obviamente, se ha ofrecido y tiene interés en convertirse en el principal exportador de gas natural licuado hacia Europa, pero bueno, veremos a ver si tiene capacidad y, como bien comentabas, a qué precio, claro. Claro, y también comentabas, por ejemplo, lo comentabas y lo vemos por los datos que se están publicando periódicamente. Hemos pasado, por ejemplo, en el campo del gas, de que fuera Argelia nuestro primer suministrador, aproximadamente un 40%, ahora es Estados Unidos, es que el cambio en apenas 3 meses ha sido radical. Estamos buscando negocio en otros países, negocio quiero decir gas, en otros países de África, en el Golfo Pérsico también. Con el petróleo también puede pasar lo mismo. Esta geoestrategia y esta geopolítica, ¿por dónde se está moviendo? En el caso de España o la Unión Europea, yo creo que corrígeme si no es así, que cada país al final lo busca donde puede. Si es en España, ¿hacia dónde se está moviendo para buscar petróleo y gas del que no le pueda llegar de Rusia, o en el caso de España, de Argelia, que era sobre todo su principal suministrador? Bueno, lo que ha ocurrido con Argelia en principio, ahora nos encontramos con que el gas importado de Estados Unidos es más barato que el gas de Argelia, por lo tanto es interesante para nuestros intereses. Geoestratégicamente, ¿qué ha ocurrido con Argelia? Que la decisión española de reconocer la autonomía del Sáhara Occidental, bueno, para hacer las paces con Marruecos, pues eso ha complicado más la ecuación, porque Argelia es el principal aliado internacional del Frente Saharaui y es el encargado de suministrar por gasoducto la mitad del gas a España. Y después de este anuncio, bueno, pues Argelia llamó a consultar al embajador, con lo cual se aumentaron las tensiones, y ya en última instancia hemos visto cómo Argelia instó a España a que no se le ocurriese desviar gas argelino a Marruecos,
sabiendo la dependencia energética de Marruecos, porque eso supondría un corte de suministro, lo cual ya acabaría con las expectativas del todo. Pero bueno, asumiendo que eso no sea así, como dijo el gobierno, que eso no se iba a producir, pero claro, es que hemos también creado problemas que seguramente eran innecesarios en este momento en el frente sur. Por lo tanto, en un momento de incertidumbre y de tensiones en el mercado energético, no parecía la mejor idea meternos en ese charco, en ese jardín. Así que España, al igual que los otros países, está buscando fuentes alternativas, y yo creo que Estados Unidos va a ser el gran beneficiado, el gran ganador de esta situación. Al final, como siempre, hay ganadores y perdedores en ante toda esta Sí, situación, ¿no? claro, lo que pasa es que se pueden ver distintos planteamientos, porque imagínate, por ejemplo, con el acuerdo que ha firmado Rusia con China hace poquitos meses para el suministro de petróleo. Si ahora mismo el petróleo que importa China de Oriente Medio, especialmente de Arabia Saudí, pasara a importarlo de Rusia en base a ese beneficioso acuerdo para ellos, bueno, pues liberaría, entre comillas, crudo que Arabia Saudí podría exportar a terceros países, ¿no? Y por lo tanto podría ser otro origen otra fuente de suministro, lo cual tendremos que ver qué es lo que pasa en el medio plazo para ver a dónde llega esta situación. Y Aurelio, por último, te quería preguntar también, al final estamos hablando del suministro, de la geoestrategia, de dónde buscamos el gas o el petróleo que no vamos a o que no queremos recibir de Rusia. ¿Esto cómo va a impactar en los precios? Porque ahora mismo estamos en directo, pues eso, el petróleo aproximadamente en torno a $108 por barril, subiendo un 3% hoy, precisamente cuando la Unión Europea ha dicho que va a vetar las importaciones rusas. El gas en torno a los 106 euros megavatio hora, que es aproximadamente un 6% más que ayer. ¿Dónde podemos ver estas dos materias primas a lo largo del año, en los próximos meses? Bueno, en los próximos meses, si superamos la barrera de los 120 euros en el caso del petróleo, nos podríamos encontrar, porque ese es el tope, nos podríamos encontrar ahí ante una destrucción de demanda, ¿no? Que es algo que se produce muy típicamente en ciertos productos como son los productos energéticos, porque, bueno, podríamos entrar en que la gente no pudiera pagar los precios, sobre todo los derivados, ¿no? Hablamos de gasolina, gasoil, etcétera, etcétera, como bien comentabas. Entonces, esperemos que no, que no superemos ese tope. Mirando un poco más a largo plazo, yo creo que el año que viene sí veremos las materias primas más bajas. El caso del petróleo, probablemente veremos el Brent en torno a unos $85, estimo. Por lo tanto, se tendría que normalizar, pero bueno, igual que el resto de las materias primas, ¿no? Menos el aluminio, que es el único que seguirá alto más a largo plazo, hasta seguramente el 2024, pero bueno, el resto de materias primas y productos energéticos desde finales de este año y en el primer semestre del año que viene los veremos bajar, y esperemos que así sea. Vamos a ver cómo se comporta, lo vamos a analizar ahora con el siguiente invitado, a ver esa evolución que esperan de los precios. Aurelio García del Barrio, del Instituto de Estudios Bursátiles, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje y aclararnos cuál es este panorama de vetos y de geoestrategia en la que se mueve toda la Unión Europea. Muchas gracias, José María. Buenos días. Gracias a vosotros. Pues como les decía, vamos a tratar este tema de los precios, de la evolución que pueden tener en los próximos meses con otro experto, con otro analista. En este caso es Miguel Momovela de XTB. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muchas gracias a ti, a XTB, por estar de nuevo aquí esta mañana en Alto Voltaje. Comentábamos con Aurelio del Barrio, del IEB, cuáles son esas estimaciones sobre los precios de las materias primas, fundamentalmente el petróleo y fundamentalmente el gas, que puede tener en los próximos meses. Vemos que el petróleo no ha conseguido bajar de los $100 y que el gas, pues igual, en torno a los 100 euros megavatio hora. ¿Cuáles son las perspectivas con las que estáis o con las que os estáis moviendo vosotros en XTB en estos momentos, en ambos casos? Actualmente, bueno, en las pantallas de XTB lo que estamos viendo es que efectivamente, y muy en línea con lo que decía Aurelio hace unos minutos, sí que es cierto que podemos encontrarnos con un problema, ¿no?, entre la oferta y la demanda, si se llega a superar esa barrera de los 120. Ahora mismo la barrera que no se consigue traspasar a la baja, que sin duda tendría pues un impacto pues sobre la oferta y la demanda,
por lo menos a fecha de hoy, sería ese nivel de los $100, pero hay que tener en cuenta varias cosas, y sobre todo la principal, que es la que más interesa al inversor y luego al ciudadano de a pie. Al inversor lo que le interesa es que desde abril del año pasado, lo que hemos visto tanto en el caso de, bueno, del WTI como del Brent, son revalorizaciones de entre el 55 y el 60%. Si ya nos vamos al gasoil o incluso a la gasolina, por no hablar del gas natural, obviamente, ya estamos hablando de que en esa ventana temporal del último año nos movemos en entornos ya por encima del 100% de crecimiento, y en el caso del gas natural en concreto, pues estamos hablando de más del 150%, es decir, son niveles de precio tan agresivos o evoluciones tan agresivas en tan solo un año que desde luego lo que está viendo el inversor incluso a corto plazo es que estamos ante un escenario pues, que está cerca de ser sin precedentes y que desde luego para el consumidor obviamente y viendo el escenario inflacionista pues desde luego es un problema grave, ¿no? En el caso de esta medida anunciada hoy precisamente por la presidenta de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, en el Parlamento Europeo, de vetar las importaciones de petróleo, al final, hoy por ejemplo sube un 3%, pero esto tendrá un impacto también, o sea, digamos, ¿será un condicionante para agravar la crisis de precios en el caso del crudo? No cabe duda de que podría influir. Ahora mismo pues tenemos tantos flancos abiertos que es difícil pues predecir, ¿no?, cuál de ellos va a tener un mayor impacto o cuál de ellos quizá va a terminar de disparar el precio. Ya hemos visto pues, bueno, esas tensiones geopolíticas entre Rusia y ya no solo Ucrania, sino con otros países de Europa del Este, ese corte de suministros, esa especie de obligatoriedad, ¿no?, de asumir los pagos en rublos de manera estratégica para evitar pues esa caída o esa depreciación masiva de la divisa en Rusia, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es difícil predecir, ¿no?, cuál va a ser el agravante mayor, ¿no? Pero lo que está claro es que obviamente si seguimos en esta evolución de precios o en esta línea de evolución de precios, pues desde luego vamos a enfrentarnos más pronto que tarde pues a un nuevo escenario que quizá, bueno, quizá no, seguro, pues sea peligroso para todos aquellos inversores que sobre todo están inmersos en tanto de manera indirecta en compañías que tienen que ver pues con esta de combustible fósil, como de manera directa a través de los propios futuros, pues bueno, van a ver sus carteras desde luego experimentar una volatilidad aún mayor de la ya observada en este primer trimestre, ¿no?, de 2022. Solo una pregunta, hablamos de un precio tope máximo, aunque nunca se sabe, de unos $120 y un mínimo al que podría bajar en los próximos meses o de cara al próximo año de 80, 85, ¿por ahí se mueve la horquilla o se podría mover la horquilla, mejor dicho? Bueno, quizá a la baja sí que veríamos un nivel de precios más ajustado, porque de hecho la única vez en estas últimas semanas que hemos visto que el crudo ha caído por debajo de los $100 no ha conseguido atravesar la siguiente frontera, si nos movemos digamos en intervalos pues relativamente razonables, no ha conseguido atravesar fronteras de 93, 94, con lo cual quizá ya los 80, los 85, irónicamente, ¿no?, porque en otra época veíamos incluso exagerado, ¿no?, superar ese nivel de precios, y ahora lo que vemos quizá exagerado es que en el corto plazo se puedan llegar a tocar a la baja. Hablaríamos quizá de un límite inferior, pues no más debajo de los $95 por barril, en este caso, y es verdad que por encima sí estaríamos incluso superando los 120 como escenario ya en el que los precios pues podrían tomar un rumbo ya prácticamente inesperado, ¿no? Por lo tanto, precios altos, también a la baja, los mínimos precios muy elevados. Miguel, toda esta situación, ¿cómo está impactando en las diferentes cotizadas españolas? Porque acabamos de ver la primera ronda de resultados del primer trimestre, hay diferentes variaciones, hay diferentes resultados, no quiero decir que todas vayan igual, pero ¿cómo está impactando en unos y en otros casos? ¿Cómo lo estáis viendo vosotros? Bueno, podríamos desde luego hacer foco, yo creo que en una de las que más ha llamado la atención en la última semana y media, que es Repsol. Presentó, fue una de las que tuvo esa presentación de resultados. De hecho, en ese día y en alguno de los días siguientes de cotización, la vimos despuntar, sobre todo ese día, el día de la presentación de resultados, la vimos despuntar en bolsa, de hecho cerrar la sesión liderando el... Pues Miguel, muchísimas gracias por realizarnos este análisis de lo que está ocurriendo en el mercado y en las compañías del sector, cómo se están viendo impactadas, en algunos casos negativamente, en otros casos, como el que acabas de decir de Repsol, pues positivamente, aunque es solo
una parte del ejercicio, queda mucho todavía por recorrer. Gracias por estar esta mañana en Alto Voltaje. A vosotros igualmente. Muchas gracias. Vamos a tratar, lo acaban de escuchar también hace un momento con Aurelio de Lieve, la necesidad de desarrollar la transición ecológica de una forma más rápida para no ser tan dependientes de los combustibles fósiles, sobre todo los que llegan de Rusia. Esto no se puede hacer evidentemente de un día para otro, esto no se hace en apenas 10 meses, como se quiere plantear ese veto, pero poco a poco se van desarrollando diferentes estrategias y hay compañías que así lo hacen, como por ejemplo Ansasol, a cuyo director de desarrollo, Javier Gutiérrez, tenemos ya hoy aquí en contacto para que nos cuente un poco cómo se está desarrollando el sector fotovoltaico ahora mismo en España. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Muchas gracias. Gracias a vosotros por participar hoy, por completar información sobre cómo se está desarrollando, cómo se están desarrollando las renovables y en concreto las solares fotovoltaicas, pues ante esta necesidad, como decía, ¿no? Lo dice la Unión Europea, insiste también el Gobierno, hay que ser menos dependiente, pero claro, esto no se logra de un día para otro. ¿Cómo está siendo la implantación de las fotovoltaicas en España? Porque sabemos que, por ejemplo, con el autoconsumo del año del coronavirus hubo mucha demanda. ¿Cómo está siendo en los 2-3 últimos años el mercado del desarrollo de las fotovoltaicas? A ver, el mercado fotovoltaico en España desde aproximadamente 2017-18 que volvió a tener un poco de estabilidad, la estabilidad que se había perdido tras eliminarse la prima, tras eliminarse la famosa prima de los proyectos, se ha convertido, como decía, en un mercado bastante estable. Sí que es cierto que el coronavirus ha afectado como a cualquier otro sector, ha afectado tanto en la parte de tramitación administrativa como en la parte propia de construcción. En la parte de construcción, pues como se comentaba anteriormente, como comentaba Aurelio, en la subida de materias primas, que evidentemente tiene una repercusión muy importante sobre la construcción del parque, y sobre todo en la parte administrativa, que lo que ha venido es a incrementar la problemática que ya había en la tramitación administrativa de este tipo de proyectos por la demora que se produce. Recientemente el Gobierno ha tenido que modificar el Real Decreto que regula, ampliando los plazos 9 meses más, porque no se estaba alcanzando los hitos de cada uno de los proyectos que tenían que irse cumpliendo para poderse desarrollar la implantación. Entonces, la realidad es que es un sector que a día de hoy vino para quedarse y que sigue creciendo, que tiene tantísima importancia como cualquiera de los otros 3 renovables, pero que sí que tiene su problemática en cuanto a tramitación administrativa. Incluso con esta nueva modificación y ampliación de plazo de los 9 meses más, se ponen en peligro avales que ya están depositados, etcétera. Y con respecto a la construcción, pues las demoras que se han producido en otros sectores y el incremento de costes. Pero la realidad es que ante el precio de la energía que proviene de fuentes fósiles, la verdad es que es una auténtica necesidad. Comentabas algunas de esas trabas que tienen que tenéis las empresas a la hora de implantar pues los diferentes parques. ¿Son trabas que van a más? ¿Son trabas con las que se puede acabar? ¿Son problemas con los que no contabais? Son trabas que han existido siempre, que es por el funcionamiento propio de la administración, que evidentemente sabemos que lleva su modo de funcionamiento y que tiene sus plazos, pero sí que es cierto que tampoco ha contribuido en la presencia del coronavirus, ya sea porque las administraciones no han funcionado al 100%, incluso muchas de ellas han funcionado muy por debajo del 50%, y evidentemente ante un sector que es emergente como este y que está creciendo y que el volumen de proyectos cada vez es mayor, son más expedientes para tramitar, menos tiempo para tramitarlo en el sentido de que hay menos funcionarios trabajando, que están trabajando desde casa, y todo esto dilata los plazos. Eso es con respecto a lo que es administrativo, pero luego viene la parte fundamental también, y es que desde 2021 aproximadamente, principio de 2021, finales de 2020, prácticamente no hay puntos de conexión disponibles. Es decir, la energía renovable no tiene dónde conectar a la red. Se ha hablado durante todo el 2021 y de hecho hay información pública de los nuevos nudos que van a salir, las nuevas potencias disponibles, que serían suficientes
para el volumen de proyectos que se están tramitando, pero la realidad es que todo ese procedimiento es por medio de subasta y sigue paralizado. Todos esos puntos a día de hoy todavía no han salido. Entonces, para empresas como nosotros, incluso las grandes empresas, acudir a nuevos puntos de conexión ahora mismo es imposible porque no existe un procedimiento abierto para que se pueda acudir a solicitarlos. ¿Cuáles son, Javier, las perspectivas que tenéis vosotros de cara precisamente a lo que comentas, a la construcción de nuevos parques solares? Mira, nosotros actualmente hemos finalizado un parque de 15 megavatios que se incorpora a IPP. Vamos a comenzar, si Dios quiere, en septiembre la construcción de otro parque de 50 megavatios y posteriormente en enero o febrero comenzaremos uno de 12. Ese sería nuestro portfolio de proyectos que van a IPP. Es decir, ya no tenemos más puntos de conexión disponibles, salvo salida de nuevas subastas, para lo que son proyectos propios. Para lo que es desarrollo de ingeniería de Ansasol, es decir, los proyectos que desarrollamos para un inversor final y que es diferente al grupo Ansasol, actualmente hay en tramitación en torno a 320 megavatios, que son como unos 6 proyectos, que cada uno está en su fase administrativa y cada uno está sufriendo la parte que comentábamos anteriormente de retraso por todo este tema de tras el coronavirus. Entonces, los proyectos que obtendrán sus requisitos administrativos o sus autorizaciones administrativas pertinentes, calculamos que entre finales de este año y principios del que viene, y podrán también ponerse en marcha las construcciones de todo ello. Y también, Javier, hay un papel que juega fundamental en la transición energética, la transición ecológica, el hidrógeno verde, ¿verdad?, de cara a los próximos años. No sé si vosotros en este sentido también tenéis proyectos, ¿cómo veis esta alternativa de la que apenas se hablaba hace unos meses, pero que está teniendo un impulso fundamental también en parte por el PERTE del hidrógeno verde y por los diferentes desarrollos que se están planteando en estos momentos en toda España? Efectivamente, el papel es fundamental, es decir, tan fundamental como que la hoja de ruta de nuestro gobierno plantea que el 25% plantea que el hidrógeno contribuirá un 25% a la eliminación de la huella de carbono, a la descarbonización. Estas son las políticas que vienen desmembran desde las políticas de la Unión Europea, que están previstas desde 2021 aproximadamente hasta 2030. Por tanto, el impacto es muy importante. Se está planteando nuestra hoja de ruta, como comentaba, se plantea la instalación de 4 gigavatios de potencia electrolizador, se está planteando la conversión de 5.000 a 7.500 vehículos de transporte pesado, vehículos ligeros también aproximadamente esa cifra, 100-150 hidrogeneras, es decir, es bastante importante. Desde la Unión Europea se plantea para España una inversión de 8.900 millones de euros. Por tanto, sí que tiene muchísima importancia y contribuye a todas las ramas que se alimentan a día de hoy de combustible fósil, tanto a industria pesada como es el acero, como puede ser las industrias químicas, como tanto al transporte, incluso a la inyección de hidrógeno a la red de gas natural. Hasta ahora se habla de porcentajes del 5% al 10%. Entonces, evidentemente va a tener muchísimo impacto. Se supone que nuestra guía es, de aquí a 2050, 0 emisiones. Por tanto, el hidrógeno es fundamental. El hidrógeno verde es fundamental para este camino. Pues Javier Gutiérrez, director de desarrollo de Ansasol, yo creo que nos has dado algunas claves sobre cómo se está comportando el mercado de la fotovoltaica y el papel que jugará también el hidrógeno verde en la economía y también en vuestra compañía. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Como les decía, ayer no fue el día en el que el Consejo de Ministros aprobó definitivamente ese tope al gas, al mercado mayorista del gas, esa excepcionalidad ibérica que autorizó el Consejo Europeo a finales de marzo, en la que se sigue trabajando porque Bruselas no tiene demasiado claro algunos aspectos técnicos, algunos flecos y por lo tanto sigue retrasándose ese nuevo sistema que limitará el gas a 50 euros el megavatio hora, entre 40 y 50 euros el megavatio hora, y que puede hacer descender el pool diario al entorno de los 130, 140 euros
por megavatio hora. Esa excepcionalidad ibérica tiene una serie de consecuencias. Bueno, la primera y positiva es verdad que todos los usuarios del mercado regulado pues verán reducida su factura. No así los del mercado libre, ya hay casi 19 millones de usuarios. Los datos los ofreció ayer la Comisión Nacional de Competencia, que verán incrementada su factura para pagar lo que no paga el resto. Al final, esta medida la tiene que pagar alguien. Pero también hay otras consecuencias que puede tener en el propio mercado, la propia evolución de las renovables, que vamos a ver y vamos a tratar en próximos programas, pero también hoy aquí con nuestro siguiente invitado en una parte de esos flecos que quedan pendientes. Bueno, vamos a saludar ya a Manuel de Castro, que es CEO de OpenG. Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José María. Muchas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. En primer lugar, quería tratar con vosotros el papel que tienen los PPAs en el mercado energético. Se está hablando también mucho, ahora hablaremos un poco más de cómo pueden evolucionar, pero como alternativa, como vía diferente, los PPA, ¿en qué consisten? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es el papel que están teniendo eso ahora mismo en el mercado energético español? Pues bueno, un poco para poner en contexto a los oyentes, un PPA es un contrato de compraventa de energía, normalmente a medio o largo plazo, viene del inglés Power Purchase Agreement, y bueno, en realidad yo diría que todos, aunque no seamos conscientes, estamos muy familiarizados con los PPAs. Como tú has dicho, hay 19 millones de consumidores que tienen un contrato con una comercializadora con una tarifa fija, que normalmente dura un año. Bueno, pues eso es un PPA. O sea, aunque no seamos conscientes, eso es un PPA a un año. Ahora bien, lo que creo que es de interés comentar ahora son los PPAs asociados al tejido industrial y empresarial que tanto está sufriendo desde hace pues, aproximadamente un año la escalada de precios de la energía, que está en niveles absolutamente récord. Entonces, seguro que todos hemos escuchado en las noticias, pues como algunas de las grandes empresas con centros productivos en España se quejan de estos altos precios y de que así no pueden ser competitivos. Para las empresas la competitividad y esta visibilidad a medio y largo plazo pues son dos conceptos muy relevantes. Entonces, tener un precio de energía competitivo y no volátil y con cierta visibilidad en el medio y largo plazo, pues en definitiva las hace ser más competitivas y resilientes. Entonces, los PPAs, por todas estas ventajas, es algo que está muy arraigado en el ecosistema industrial en países del norte de Europa o América, pero en España esta cultura está llegando en los últimos años. Hace unos años, cuando empezábamos a hablar con grandes consumidores, pues era difícil convencerles para cerrar un contrato con un precio fijo para 5, 10 o 15 años. Es un tema cultural y de costumbre. Ahora las empresas se están dando cuenta que este tipo de contratos debe formar parte de su estrategia de compra de energía. Y bueno, de hecho en 2021 España fue el país de Europa donde más PPAs se firmaron, con lo cual nos estamos poniendo al día en este sentido. Hay un hecho que es el que estábamos comentando ahora mismo, es ese tope al precio del gas en el mercado ibérico, sobre el que varios expertos ya han indicado que puede también modificar o incluso poner en peligro los propios PPAs, en el sentido de que al haber un cambio tan radical en la regulación, no se sabe qué hacer, no se sabe cómo moverse en este momento, porque si hay un cambio de la regulación ahora, no sabemos si lo puede haber en unos meses de otro giro de 180 grados. ¿Cómo veis vosotros este impacto que puede tener la excepcionalidad ibérica, en este caso en estos contratos, digamos, a largo plazo? Bueno, en definitiva, la energía es un sector totalmente estratégico para un país, para la economía. Entonces, es un sector muy regulado. Hasta ahora la generación, así como la comercialización, eran dos actividades dentro del sector energético que se liberalizaron a finales del siglo XX, y existe un mercado spot de electricidad en España que funciona con un sistema marginalista de precios. Es decir, las ofertas se ordenan de menor a mayor precio en cada hora del día y el precio resultante lo marca la última en sumar la energía necesaria para cubrir la demanda. ¿Vale? No voy a entrar si este sistema marginalista es mejor o no para el contexto actual. Esto es un tema y un debate muy, muy extenso.
Lo que sí que es cierto es que en Europa todos los mercados de electricidad son marginalistas y funcionan así. Pero el gobierno español, al igual que algún otro, pues en algún momento ha dicho que este sistema no es el más adecuado, etcétera. Entonces, ahora efectivamente plantea junto a Portugal que se limite el precio del gas para la generación de electricidad, que se limite a 50 euros megavatio hora, lo que según los expertos, como bien has dicho, pues en principio haría que el precio del spot, del pool, que ahora está en torno a los 200 euros megavatio hora, pues se redujera a los 130, 140 euros megavatio hora. Es una bajada de un 30% que es considerable, pero siguen siendo precios históricamente altos. Además, es una medida transitoria que en principio duraría no más de 12 meses. Entonces, bueno, por un lado vemos que alterar el funcionamiento de un mercado yo creo que no es bueno, es perjudicial y solo debe hacerse de forma puntual y ante desequilibrios bruscos y profundos, como puede ser que estemos viviendo ahora y como, por ejemplo, sucede en otros mercados como el mercado de las acciones, de la renta variable. Se interviene en momentos muy puntuales durante corto tiempo y por circunstancias muy específicas. Entonces, bueno, en este sentido yo creo que no va a afectar al mercado de PPAs, primero porque es una medida con un horizonte temporal muy limitado y estamos hablando que los PPAs son contratos a 10, incluso 15 años, y luego porque el resultado esperado va a ser precios del pool, del spot, en 130, 140 euros megavatio hora, que son precios todavía muchísimo más altos que los que se negocian en un PPA. Lo que sí que creo que puede hacer el Gobierno para impulsar el mercado de PPAs en España, para hacer que las empresas sean más competitivas, tengan menores costes energéticos, es apoyarles a cerrar esos contratos. Por ejemplo, hay un estatuto de consumidores electrointensivos por el cual se supone que el Gobierno, el Estado, desde CESTE, desde esta entidad, iba a apoyar a estos consumidores con líneas de avales o garantías que son necesarios en este tipo de contratos, y esto aún no ha sucedido. Pero bueno, a pesar de todo esto y sobre todo debido a los altos precios y la alta volatilidad, hay muchísima demanda en este tipo de contratos de PPAs desde el mediano y gran consumidor, y la perspectiva para España es muy positiva. Al final, lo que pasa, yo creo, un poco con las hipotecas, no tiene nada que ver el mercado, pero hipotecas fijas o hipotecas variables. Es también un cambio de cultura que ha existido en los últimos años, pero que antes no había en España. Lo último que quería preguntarte, porque estamos hablando de OpenG, de autoconsumo, de PPAs, ¿cuál es vuestro modelo de negocio? Sobre todo también, ¿a quién vais enfocados? Creo que a las empresas, pero corrígeme si es así. ¿Cuál es vuestro modelo de negocio ahora mismo? Pues precisamente lo que hacemos en OpenG es ofrecer nuevas formas de suministro de energía eléctrica renovable a empresas, a mediano y gran consumidor de energía. Esto se traduce en soluciones como el autoconsumo, la autogeneración o los PPAs. En definitiva, ofrecemos soluciones que consiguen 4 ventajas. Por un lado está el ahorro, pagar un menor precio por la energía que se consume. Por otro lado, la visibilidad, reducir esta volatilidad a medio y largo plazo de los precios y tener más visibilidad, pues a cualquier actividad empresarial le ayuda mucho. Tener independencia, la energía generada procede de activos de plantas de generación situados en el propio cliente o en la geografía española y que no dependen de mercados internacionales de materias primas que ya habéis hablado antes y que ya vemos cómo se están comportando. Y por último, y no menos importante, es la sostenibilidad. Utilizamos fuentes de energía renovable como la fotovoltaica, que además no solo es limpia, sino que es barata. De hecho, a día de hoy se puede decir que es la más barata a la hora de generar energía eléctrica. Nuestro cliente, el consumidor, puede elegir 2 opciones. Por un lado está comprar la planta o la instalación solar que genera energía limpia y barata, y desde OpenG ofrecemos un servicio integral, llave en mano y de operación y mantenimiento. Pero también ofrecemos la posibilidad de, en lugar de comprar la planta o la instalación solar, comprar la energía limpia y barata que genera dicha planta a través precisamente de un PPA. Es decir, nosotros hacemos frente a la inversión inicial y a los costes de operación y le vendemos esa energía limpia y barata a un precio preacordado
por un horizonte temporal de entre 5 y 15 años al consumidor. Pues claro nos ha quedado qué es lo que estáis haciendo y hacia dónde puede moverse ese mercado energético, tanto en el plano de las fotovoltaicas y las solares, como también en el plano de las tarifas, de los contratos en esos PPA que están aumentando, pero que todavía que estamos lejos del resto de Europa. Pues Manuel de Castro, CEO de OpenG, muchísimas gracias por participar esta mañana en Alto Voltaje. Muchas gracias, encantado. Un saludo. Gracias. Vamos a ir con la iniciativa empresarial o de sociedad sostenible de esta semana. CEPSA patrocina El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Saben que nos encontramos en plena Feria de Abril, un tema que este fin de semana se encuentra en todas partes, en el ámbito social, pero también tiene su parte renovable, también tiene su parte sostenible. Fíjense, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha el dispositivo para esta feria de 2022, que este año es más sostenible con la totalidad de la iluminación tipo LED y también más accesible en sus calles gracias a una serie de eliminación de barreras arquitectónicas. Esta feria, dicen los responsables del ayuntamiento, más sostenible, accesible e inclusiva, ya que desde el área de fiestas se han renovado todas las luminarias por iluminación tipo LED, que son menos contaminantes y con un importante ahorro energético y económico, lo cual implica bastante cambio con respecto a lo que se hacía en los últimos años. De hecho, cabe destacar que la sustitución de 201.000 luminarias por iluminación tipo LED va a suponer un ahorro de consumo energético de unos 115.000 kWh y una reducción de 28 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera. Ha patrocinado El Giro Verde, iniciativas de empresas que se están transformando hacia la economía renovable, sostenible y respetuosa con el planeta. Bueno, pues hasta aquí el programa de alto voltaje de esta semana. Muy pendientes esta mañana de esa decisión que ha tomado la Comisión Europea de vetar las importaciones de petróleo ruso durante los próximos meses de forma escalonada. También se hará en los próximos meses con respecto al gas. Hemos visto las consecuencias de suministro y sobre todo de precios que puede tener esta importante decisión a raíz de la guerra, que sigue condicionando el mercado energético como no lo hacía desde hace muchísimos años. Estaremos aquí la próxima semana muy pendientes también de la aprobación de esa excepcionalidad ibérica, de ese tope al precio del gas y su repercusión en el mercado mayorista, en las facturas y en lo que van a pagar todos los consumidores pequeños y grandes en la energía a partir de las próximas semanas. Para eso estamos aquí el próximo miércoles en Alto Voltaje. Les espero.